que hablar de los Cebada Gago de mañana, que ya es que no tengan solera o nombre, es que es la Feria del Toro y Cebada Gago, casi uno. Sí, como Miura, como otras muchas ganaderías, ¿no? Pues una de las ganaderías bandera en la Feria del Toro, lo fue durante muchos años. Miura lo ha sido siempre, Pablo Romero en su momento, y ahora pues la ganadería bandera junto a Miura es Cebada Gago. ¿Qué podemos destacar de los toros de mañana? Porque vemos que pelajes hay diversos. A ver, la ganadería de Cebada lleva creándose igual muchos años. Estaban los ganaderos ahora precisamente en el apartado. Depende del manejo que hayan tenido, que me imagino que será parecido al del año pasado. No tendría por qué ser un encierro especialmente difícil, pero esto no es una ciencia exacta. Efectivamente, Recordamos el de hace 3 años, el del retorno. Así que puede pasar cualquier cosa. Para eso es el encierro, si no nos soltaríamos 6 toros bravos por la calle. Y si no, no estaríamos nosotros 20 minutos todos los días analizando todo lo que pasa en apenas 2 o 3 minutos, que es lo que, por ejemplo, hemos hecho hoy. Pues veremos mañana cuando se abra el portón de Corrales en Santo Domingo qué es lo que ocurre.